Jacob, bienvenidos a un video más del Jacob, donde hoy el maestro y profesor, historiador, se podría decir, Francisco Javier Pizarro, nos revela y nos explica acerca de cómo nació el PRD y para él, qué viene siendo Morena. Veamos lo que dice y ahorita comentamos, ¿por qué no? Muchas gracias a ustedes, a Álvaro, a ti, con todo respeto. Creo que es un tema relevante desde el punto de vista histórico, el que vamos a abordar, que se llama la Operación Madera del 15 de enero de 1972. Estamos hablando de hace 50 años, medio siglo. Y entonces, yo me pongo sus órdenes para que ustedes me comenten lo que les interesa que yo pueda exponer. Sí, bienvenido, Francisco Javier Pizarro, a los periodistas esta tarde desde Chihuahua. Muchas gracias. Sí, pasado mañana se cumple medio siglo de un acontecimiento que tiene que ver con la guerrilla mexicana y el próximo lunes se cumple 100 años cumple Luis Echeverría, el que era presidente de México en aquel entonces. Así es que, pues sí, es de enorme relevancia. Así es. Pues como les comenté, este 15 de enero de 1972 fue calificado o encabezado como Operación Madera. ¿Por qué se planteó esto de Operación Madera? Porque se integraron 3 comandos con el nombre de 3 compañeros, de 3 camaradas, que en el asalto al cuartel Madera y posteriormente en el de Sonora, en 1965 y 1967, fueron acribillados por el ejército después de que hicieron el asalto al famoso cuartel Madera. Y estamos hablando, integramos 3 grupos que como el de Óscar González, Arturo Gámez y Carlos Armendáriz. Los 2 primeros, desde luego, con más experiencia, con más trayectoria, y en el caso específico de Armendáriz, de Carlos Armendáriz, pues era un joven que yo conocí desde que estuvimos en la secundaria. Él era director de la secundaria federal número 2 de Chihuahua, y posteriormente, él estaba en el 3er año, sale de ahí, él se incorpora precisamente al grupo de la guerrilla de Arturo Gámez, y yo paso a ser el presidente de la sociedad de alumnos. Por eso yo insistí mucho ante Diego Lucero de que también se pusiera a uno de los núcleos el nombre de Carlos Armendáriz. Esto se realizó a partir de las 9 de la mañana. Fuimos 3 grupos, de los cuales fueron 14 integrantes, 14 militantes de esos grupos. Y se escogieron 3 bancos. Perdón que lo interrumpa, don Francisco. Sí. ¿Está usted hablando del grupo guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre? No, todavía no existía la Liga Comunista 23 de septiembre. Así es. Nuestro grupo era el núcleo regional N, así se llamaba. Posteriormente, ya una vez que Diego Lucero hizo una relación con Lucio Cabañas y con la idea de que se estructurara una organización nacional, tanto rural como urbana, para impulsar el movimiento revolucionario, así se planteó, ¿verdad? Y de alguna manera proteger pues la agresión que estaba teniendo Lucio Cabañas y Genaro Vázquez con el Partido de los Pobres el primero y con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que encabezaba Genaro Vázquez. Entonces, va Diego le plantea a Lucio que quiere ver si él está de acuerdo en hacer una estructura nacional, una organización nacional rural y urbana para impulsar este movimiento de revolucionario armado. Y Lucio Cabañas le contestó a Diego: no, hombre, dijo, esos son sueños guajiros. A partir de ahí, ya todos los grupos, como el Frente Urbano Zapatista, como Unión del Pueblo, como el Partido de los Pobres, el MAR, y demás, todos ellos nos decían, y ya nos pusieron el nombre de los guajiros. Eso fue a partir de ahí. De ahí viene el nombre de los guajiros. De los guajiros, exactamente. Es Lucio Cabañas quien les pone el nombre, entonces. Es Lucio Cabañas, efectivamente, porque así se lo dijo a Diego Lucero. Déjame regreso muy rápidamente. El 15 de enero de 1972, un grupo de muchachos se organiza y
en la capital de Chihuahua organiza una serie de asaltos con la intención de financiar sus actividades políticas y de guerrilla urbana con la intención de financiarse. Eso pasa el 15 de enero de 1972. Eso desata una cacería brutal de todos ustedes. Empieza una cacería que a distintos de ustedes los manda por distintas partes de la República. En ese asalto muere una de las guerrilleras. Entiendo que muere nada más Avelina Gallegos o muere más gente, maestro Pizarro. No, fueron en total 4 personas muertas, militantes de nuestro grupo, desde luego Avelina, Gaspar, Ramiro, Diego, y hieren a otros 2, entre ellos Algelis, que estuvo pues hospitalizado durante un buen periodo, y el del resto de los que quedaban de los 14, de esos 4, de esos otros 10, unos fueron recluidos en la penitenciaría de Chihuahua, y otros 2, que fue Marco Rascón y un servidor, nos llevaron al campo militar número 1, ¿verdad? Ahí estuvimos 2-3 días. Se demostró que Marco Rascón no tenía ninguna participación en lo que yo sí estuve, porque yo estuve participando en 1971 en el asalto al cuartel, al banco, en la avenida de Tlalpan, y posteriormente en Guadalajara también participé. Así es. Usted había participado en otros asaltos bancarios. Lo llevan a usted al campo militar. Así es. ¿Cuántos ahí en el campo militar? ¿Mande? Usted llega al campo militar y entonces estamos hablando de hace 50 años. Usted era un jovencito. ¿Era usted menor de edad, Pizarro? ¿Qué edad tenía usted? No, acababa de cumplir 18 años. Usted tenía 18 años. 18 años. Y luego eso desata pues una gran persecución, porque se trata ya de un movimiento mucho más organizado. Eso es lo que revela los asaltos a los bancos, revela que ya ustedes están ya mucho más organizados y que sí están buscando financiarse para continuar con su actividad. ¿Qué es lo que viene después de que usted llega al campo militar número 1, Pizarro? Pues para empezar, y lo digo porque así fue, me hicieron un simulacro de fusilamiento para que yo revelara dónde estaba el comité de nuestra organización. Yo les dije, no lo sé, ¿cómo no lo vas a ver? No, le dije, porque yo cerraba los ojos cuando me llevaba para el grupo, para la casa donde se reunía los dirigentes del grupo, entre ellos Diego Lucero. Yo siempre cerré los ojos. Y entonces me dijeron, bueno, lo vamos a fusilar. Me hicieron un simulacro de ese fusilamiento y de ahí me mandaron a Lecumberri. Me incluyeron en la crujía número B, que es la crujía de los homicidios. Posteriormente me apandaron durante 3 meses, encerrado en un apando ahí en la crujía esa D, y posteriormente me llevaron con Goyo Cárdenas, que era el mayordomo ahí de la cárcel, el que se supone que era médico, que asesinó a varias mujeres para saber si podía revivirlas, que estaba totalmente desquiciado. Y entonces, a partir de ese entonces fue cuando una compañera de nosotros que se le conocía como la monjita, era delgadita, morena, llega a Lecumberri cuando yo ya salgo de ahí, del apando, y me comenta que las FRAP, Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, van a hacer un secuestro del cónsul norteamericano Leon Hardy, ahí en Guadalajara, y que con ese secuestro del cónsul se va a canjear, se le entrega el cónsul a cambio de que 30 militantes de distintas organizaciones nos trasladen a Cuba. Eso se logró, ¿verdad? Llegamos nosotros a Cuba en mayo, si mal no recuerdo, 5 de mayo, por ahí, de ese año, y duramos pues hasta que se logró en 1979 la revocación la revocación, la amnistía. ¿Verdad? La amnistía. Oiga, exactamente, la amnistía. Déjeme interrumpirlo antes de que se vaya tan lejos hasta Cuba. Se secuestra al cónsul de Estados Unidos en Guadalajara. Es un grupo guerrillero el que lo secuestra, señor Pizarro. Usted está recluido en la prisión cuando se da. ¿Cómo se entera usted que ha sido secuestrado el
el cónsul? Porque esta compañera que le decíamos la monjita fue y me informó de que se iba a hacer ese operativo, y que fundamentalmente quienes lo encabezaron fueron los Cabañas, que eran dirigentes del Frente Estudiantil Revolucionario, no del Frente Estudiantil de Guadalajara, que eran los contrarios. Y entonces a partir de ahí se empieza a difundir esto. A mí me encargan que seleccionara a 10 de los 30 que estaban incluidos en la Lecumberri, que eran de otras organizaciones, precisamente con la finalidad de que entre todos los grupos nos coincidiéramos y conformáramos una organización revolucionaria, como lo había planteado Diego a Lucio Cabañas, a nivel nacional. Y entonces por eso también fue gente como Bracho de la CNR, fue compañeros de Lucio Cabañas, fueron de Unión del Pueblo, fueron del Frente Urbano Zapatista, es decir, de todas las organizaciones se estructuraron. Yo fui el coordinador de eso cuando llegamos allá a Cuba. Y por una incluso simple y sencilla razón, porque cuando se secuestra al cónsul norteamericano, me envía la compañera, la monjita, un peso de aquellos de entonces, una medalla donde decía Operación 15 de enero. Y eso fue lo que a mí, cuando me llegan por nosotros en Lecumberri, otra vez Nazar Haro, ¿verdad?, de la Dirección Federal de Seguridad, otra vez al campo militar número 1, me dicen que yo fui el que organicé ese secuestro. El secuestro porque decía, se lo tratan de... Operación 15 de enero. ¿Mande? A ver, cuéntenos de la moneda. Yo recuerdo, era yo un jovencito hace muchos años cuando usted me contó la historia de esa moneda, sí, porque es un episodio apasionante de cómo funcionó y nos ilustra. Estos son datos que permiten saber con más de esta historia cómo funcionó aquella moneda, qué valor tenía, cómo le llegó a sus manos, qué función tenía la moneda. La moneda me la llevó, otra vez insisto, la monjita que le decíamos, ¿verdad? Y me dijo, esto significa que usted va a coordinar y va a señalar a quienes se iban a incorporar de las distintas organizaciones. Cuando llegamos a Cuba, el Barbarroja, ¿cómo se llama? Que era el comandante Barbarroja, que ya no me acuerdo el nombre, que sí se llamaba. Él, cuando nos lleva a La Habana Libre, al hotel de La Habana Libre, y me dice, entrégueme Manuel Piñeiro. La medalla. Ese. Manuel Piñeiro. Manuel Piñeiro. Entonces me dice, me dijeron que usted es el que viene coordinando todo esto, muéstreme la moneda, la medalla, me dijo. Y ya fue cuando se lo enseñé a él, y él se quedó con esa medalla donde decía Operación 15 de enero. Oiga, déjeme preguntarle esto, señor Pizarro. Ustedes, he sabido que Cuba no se quería meter con México, no quería tener ninguna relación con los movimientos guerrilleros y con los movimientos armados en México. ¿Por qué? Porque había una buena relación entre los gobiernos de la revolución y la propia revolución cubana. Desde el momento mismo, desde el 1 de enero de 1959, había ya una relación con México. ¿Qué les dice Fidel a ustedes cuando llegan allá desde México al exilio cubano? Nos dice textualmente que pues nosotros podemos incorporarnos a trabajar, a estudiar, pero nunca a entrar a un ejercicio militar o una práctica militar. Eso nos lo dejó muy, muy, muy claro. Ya después, cuando yo hice una relación cercana con Piñeiro, que era el secretario de Inteligencia de América Latina, me dijo exactamente lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Es que no podemos porque México es un soporte para nosotros, ¿no? Ha realizado ya había empezado lo del boicot, ¿verdad? De Estados Unidos a Cuba. Y entonces dice, para nosotros es una fuente muy importante, su país, su nación, por lo del petróleo, por lo de todo lo que se puede aportar, que nosotros no contamos con eso. Entonces, en eso quedó la situación. Y de ahí fue por la cual, pues, ya muchos de los compañeros que consideraban que Cuba nos iba a adiestrar en lo militar, en la guerrilla, en estas cuestiones, pues, se deprimieron y muchos incluso, pues, intentaron, lograron incluso salir de Cuba. Hablo, por ejemplo, de los de Monterrey, de Raúl Ramos Zavala, que se fueron para Italia. Rosique, que era una persona también, que él no pertenecía a ninguna organización, pero era anarquista, también se fue para Europa. En fin, situaciones de esas. Los únicos que nos quedamos
trabajando que nos incorporamos a la Escuela de Cuadros Ñeco López, de Estudios Superiores, Ñeco López, del Comité Central del Partido Comunista Cubano, ¿verdad? Fue de 1974 a 1979. Y entonces ahí fuimos su servidor, Julio Pimentel, que era Unión del Pueblo, Suyo Jesús Morales, que era también de Unión del Pueblo, y ahí nosotros nos formamos desde el punto de vista político, social, histórico, y eso, pues para nosotros fue muy importante, muy trascendente, porque cuando nosotros regresamos, por ejemplo, a mí el Frente Sandinista de Liberación Nacional me pidió que fuera a formarles la Escuela de Cuadros, así se le llamaba en ese entonces, en ese año. En junio, yo llegué en junio de 1979 y en julio estaba yo ya en Nicaragua. Todavía estaba en la última batalla, que era en Masaya, después del terremoto. Ahí fue donde yo estructuré esa Escuela de Cuadros del Ñeco López. Y incluso, ahí duré un año, e incluso donde viví, donde me pusieron de huésped, fue precisamente con Sergio Ramírez, y el arzobispo cardenal, ¿verdad? Que era el titular de la liberación religiosa, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, así es, ahí fue donde estuve yo. Estuve también, y eso lo puedo decir ya porque ya son medio siglo, estuve también 6 años en Angola, ¿verdad? También participé en el combate contra los sudafricanos en el monte, que por cierto, cuando yo me regresé a La Habana, con quien estuve fue con el comandante Ochoa, que después Fidel Castro lo fusiló por considerarlo, que que había incluso incurrido ya en delitos delincuenciales del narco. Y entonces, yo participé en Angola con él, y Fidel Castro me pidió que le hablara, que llevara a mi madre, la llevó, y nos citó para el 20 aniversario del Partido Comunista Cubano. Ahí estuvimos mi madre y yo. Yo pensé que nada más se trataba de eso, nos íbamos a retirar, cuando entonces me dicen, pues, de los guardias de Fidel Castro, que me espere, que me quede ahí un rato, que Fidel Castro ahorita va a venir a saludar a mi madre, y efectivamente así fue, ya que se quitó todo el estadio, todo el lugar de los militantes del Partido Comunista Cubano. Saluda a mi madre y luego le dice: mire, quiero que usted conozca, es un reconocimiento, un medallón también, de que aquí es de los héroes de la revolución, y su hijo es un héroe de esta revolución, por lo de Angola precisamente, ¿verdad? Ahí, y entonces me la dio, se la dio a mi madre, se la puso, y luego le dijo a los de sáquenle fotografía porque lo voy a guardar, pero le dijo, pero no se la puede llevar a México. Otra vez con que no tenía él ninguna intención de entrar en conflicto con México. Déjeme le pregunto esto, señor Pizarro, porque ustedes vienen de una lucha muy larga, de una izquierda radical, tal cual. Cuando usted voltea a ver al PRD, o le preguntaría primero, ¿qué opina usted del PRD, el papel que juega el PRD en este momento? Desde que se formó el PRD, para mí fue una porquería. Le voy a decir por qué. Yo me incorporé estando en Cuba con Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo, me incorporé al Partido Comunista Mexicano. Cuando regreso ya del exilio, me incorporo junto con Eduardo Montes y Leonel Posadas en el periódico que publicaba el partido. Y así estuve un periodo con ellos trabajando. Posteriormente, me incorporan como secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí estuve unos 2-3 meses aproximadamente, y como recorría toda la República como secretario de organización de cada entidad, resulta de que en Durango me proponen para que yo sea presidente pero ya no del PCM, sino del PSUM, porque ya acababa de pasar el Partido Socialista Unificado de México. Hasta ahí estuve. Y posteriormente trabajé con Gilberto Rincón Gallardo en
cuando se formó el Partido Mexicano Socialista, PMS, que posteriormente se iba a considerar pues como un movimiento más amplio, más abierto, más socialdemócrata, se puede decir de esa manera. Y recuerden ustedes que ahí fue cuando en el 88 yo participé en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en La Laguna, allí entre pues, lo que viene siendo Coahuila y Durango. Ahí estuvimos junto con él, tengo fotos de ello, y a partir de ahí se deshizo el PMS y se formó el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y después, obviamente, después de la elección de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Se genera esa situación y yo no acepté, ¿no? Yo no acepté de ninguna manera. Me regresé para Chihuahua y ahí fue cuando empecé de periodista, de reportero primero, mi estimado Alejandro. Ahí empecé yo, ¿verdad? Y bueno, me eché 18 años y llegué de reportero y terminé de director del Diario de Chihuahua, como usted lo sabe, ¿verdad? Un periodo muy, muy largo. El PRD, ¿usted cree que aquel PRD iba a terminar, si usted le hubieran preguntado, ¿aquel PRD iba a terminar en este PRD? Yo siempre consideré que ese partido no era de izquierda, vamos a decirlo así, que ya era, cuando estaba el proceso incluso, y lo puede decir y lo puede platicar, yo lo conversé con José Goldenberg cuando escribió su libro La mecánica del sistema político, todos ellos empezaron a estructurar el partido ya no desde la perspectiva de clase, sino desde la perspectiva electoral. Y entonces, por eso yo consideré que ahí iba a haber siempre una visión. Cuando ya supe que los chuchos eran los que dirigían, dije, pues con razón, ¿verdad? Ellos son los que quieren tener el hueso, ¿verdad? Y si hasta la fecha... Ahora sí. déjeme hacerle una pregunta. Perdón, Álvaro, si quieres preguntar, señor Delgado, discúlpame. Sí, claro. Es que sabes que como nos conocemos yo era un adolescente cuando me juntaba con el maestro Pizarro y tengo la dicha de conocerlo de ya muchas décadas. Pero le pregunto esto, ahora quiero que sea muy contundente en su respuesta. ¿Qué considera usted, cómo evalúa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, con todo gusto. Mire, me queda muy claro que el presidente de la República ni es socialista ni es comunista, ¿verdad? Es un nacionalista, ¿verdad?, que retoma lo que fue, por eso, las anteriores transformaciones de la independencia, de la reforma, de la revolución mexicana. Pero no es un programa, no es una política, no es un Estado socialista, ni mucho menos, ¿no? Ni comunista. Entonces, pero esto, en otras circunstancias, no tendría mayor peso. Lo tiene ahora, ¿por qué? Porque a nivel mundial y a nivel de América Latina y a nivel de México, pues lo que se vino en adelante fue en el sistema neoliberal, pues la corrupción y la impunidad. A partir precisamente, estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari para adelante. Y eso fue lo que yo considero que es un factor determinante. Ahora, la famosa cuarta transformación tiene que ver, y creo que es viable y que es importante el que se recupere lo que es la soberanía del país. Que los recursos naturales no queden en manos de empresas transnacionales, como ya sabemos. Y tercer punto, que se respete a la sociedad, se respete al pueblo. Y ahí es donde yo considero que lo más relevante de la cuarta transformación debe ser la democracia participativa, no la representativa. Eso híjole, no, por supuesto, estamos en un proceso de transformación que mira, sí, al pasado como parte de nuestra historia y que se propone, por supuesto, ver hacia adelante naturalmente en una sociedad distinta. Yo comencé, quería yo preguntar, Pizarro, el próximo lunes cumple 100 años de edad, un emblema de la represión contra movimientos populares, Luis Echeverría Álvarez. Usted se inicia en la insurgencia en el sexenio de Luis Echeverría, quien había sido secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, y hay muchas evidencias, artífice de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. ¿Cuál es, a su juicio, el papel que le corresponde a Echeverría en la historia de nuestro país? Pues ahora que se cumple el centenario de su natalicio.
Sí. Yo, sí, en esos años, cuando Luis Echeverría asumió la presidencia de la República, yo estaba en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ese fue el periodo donde yo estaba. Incluso ahí logramos, cuando fue a Chihuahua, impedimos que entrara a la Universidad de Chihuahua, Autónoma de Chihuahua. E incluso, posteriormente, varios compañeros, ahí yo no participé, pero varios compañeros quemaron el tablete, ¿cómo se llama? Donde se suben el atril. Oradores. Ahí le prendieron fuego. Entonces, y eso generó un movimiento muy importante estudiantil de las escuelas normales rurales, que fue otro factor también que enfrentó. Y posteriormente, después de lo del 68 y lo del 71 fue, ¿verdad? Del halconazo, del halconazo de junio, pues esto sembró, desde mi punto de vista, creo que no solo en Chihuahua, sino en otras entidades, en las universidades. Los estudiantes se manifestaron, ¿verdad?, en defensa del 68, de las masacres del 68 y también del halconazo. Y Luis Echeverría, desde mi punto de vista, pues era un sujeto, un personaje cínico, para empezar, cínico, ¿verdad?, mentiroso y desde luego violento, ¿no? Muy agresivo. Así lo considero yo, y así lo consideramos muchos de los que estábamos en aquellos años en las escuelas estas. ¿Y el lugar que le da usted a Echeverría en la historia? Pues que no debe estar en la historia, debe ser la no historia, ¿verdad?, de lo que debe ser un poder ejecutivo, lo que debe ser un presidente de la República, porque él no hizo, no atendió, no impulsó nada que beneficiara a nuestra República, al pueblo, ¿no? Él hizo su estructura, la conformó, la manipuló y hizo lo que le vino en gana, por así decirlo, ¿verdad?, coloquialmente. Así lo veo yo. Déjeme, le hago una última pregunta de mi parte, maestro Pizarro. Una última pregunta. Dígame, evalúeme descorazonadamente a Morena en pocas palabras. En pocas palabras, yo sigo señalando que no es todavía un partido, que es un movimiento disperso, diverso, plural, que en el ámbito social puede efectivamente y logró tener un posicionamiento importante. Pero en el ámbito de lo que ustedes estaban hablando ahorita, por ejemplo, de los órganos electorales, de lo que son las organizaciones civiles, lo que son, les falta todavía textura para saber cómo, ¿verdad?, ponerle freno a eso que están los neoliberales, desde mi punto de vista, impulsando con la finalidad de decir que no, pues que esto afecta a la democracia, que esto afecta a la sociedad civil, que esto afecta a la clase media, a las instituciones educativas. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que hay que tejer, y ahí es donde yo creo que Morena debe, como partido, ¿verdad?, tener proyectos, políticas públicas específicas en estas áreas. ¿Para qué? Para que no estén considerando nada más a ver qué dice el señor presidente. Pues no, ¿verdad?, porque no se trata de eso, es responsabilidad de ellos como partido y movimiento. Así es. Yo, No, pues es una delicia platicar con Javier Pizarro, periodista, pues sí, y a la luz de lo que ha pasado. Bueno, pues ahí está prácticamente José Pizarro, donde dice que pues el PRD nació podrido, que no lo ve como partido de izquierda y que también pues prácticamente lo que viene siendo AMLO no es comunista, no es socialista, es un nacionalista que es completamente diferente a lo que dice la demás gente. Y pues que prácticamente Morena apenas es un movimiento y no es un partido, que necesita consolidarse para que pues tenga todavía mucho mayor fuerza que la que tiene. Así que ustedes qué opinan al respecto, por favor regálame un like a la página, comenta, comparte para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse, recuerden darle like a la página. Hasta pronto.